Pablo Ortiga, formo parte del equipo del CIE. Por mi parte, las labores que yo llevo es el programa de codificación, que luego se hablaré de él, y luego también estoy metido en el PT2 a nivel de gestión del FABLA. Nada, muchas gracias por venir, la verdad es que me gusta ver la sala así tan llena. Bueno, esta presentación viene de, nos estamos aprovechando aquí, en realidad, de estar en la parte del ayuntamiento para explicar un poco el contexto en el que surge el CIE, ¿no? Que forma parte de una serie de otros centros dentro de Madrid, como por ejemplo la NAVE, International Lab, una serie de centros que tienen que ver con el desarrollo tecnológico y económico de la ciudad. Ella lo explicaría mucho mejor y mucho más largo, pero bueno, para que veáis un poco el contexto. Es dentro del área de gobierno de economía, de innovación del Ayuntamiento de Madrid, y el objetivo, a pesar de que luego tiene muchos efectos colaterales con el medio ambiente y demás, que es muy positivo, pero el desarrollo es económico. Esto es un matiz que siempre ellos insisten mucho en recalcarlo, ¿no? Como he dicho, la creación del CIE surge en el área de gobierno de economía, innovación y empleo, y el objetivo es formar parte, y no solo formar parte, sino ser el nodo de un ecosistema de empresas, ¿no? Empresas y comunidades relacionadas con empresas, startups, fundaciones, tercer sector educativo, por supuesto. Entonces sería un flujo de conocimiento y de contactos, siempre con esa visión de desarrollo económico. Está ubicado aquí en el distrito de Vicálvaro, no de manera casual, sino porque en su día, cuando se hizo, y seguramente ahora mismo será algo muy parecido, la tasa de desempleo en Vicálvaro era la mayor en todo Madrid. Precisamente se quiere aprovechar todo lo que va a suceder y lo que está sucediendo ya aquí en el CIEC para que sea un poco tractor, ¿no?, de desarrollo de esa economía también aquí local. Entonces se quiere, y ya se está haciendo, entrar en contacto con asociaciones y colectivos de Vicálvaro para un poco pues, que se acerquen, que lo conozcan y que puedan nutrirse de ese flujo de conocimiento, de contactos y de actividad. Bueno, sí, este está dividido en 3 lotes, aunque no vayan a funcionar de manera coordinada como una única cosa. El primer lote es más la coordinación del centro, y ahí también se desarrollan o se diseñan los programas de aceleración, incubación, de coordinación de empresas, etcétera, que luego os contaré un poco más. En ese primer lote participamos Barrabés, la Universidad Politécnica de Madrid y SACIR. En el segundo lote es el que está enfocado en el FABLA, el Laboratorio de Fabricación Digital, que es en donde surgen este tipo de eventos en que se van a desarrollar a lo largo de esta tarde. Ahí estamos metidos SACIR Servicios y UPM. Luego está un tercer sector, que es el de comunicación, ahí está Eurostar, que es la competencia de Frank, que está haciendo unas fotos. Y un cuarto lote que se ha incorporado a posteriori, que es el laboratorio de soluciones basadas en la naturaleza y inclusión, o sea, el programa de acciones de participación ciudadana. Ahí está metida la Fundación Juan 23, que es, bueno, pues, sin ánimo de lucro, también está aquí ubicada en Vicálvaro, y es la que está, es el objeto de todas las obras que nos rodean ahora mismo. Ahí se van a desarrollar gran parte de sus acciones. La duración es de 3 años, con posibilidad, que damos por hecho que sucederá, a 5 años. Bueno, aquí no os hace falta esta diapositiva, porque ya estáis viendo lo que hay en el CIE, ¿no? La parcela en la que estamos hablando de los 640 metros cuadrados, y la parcela total son los 3.000 esos que están ahora mismo en obras, ¿no? Es un espacio largo, en fin, yo creo que eso no hace falta que lo explique porque está más que visible ahora mismo, y creo que os lo han enseñado, ¿no? En este momento, espacio de coworking, información, el FabLab, etc. Ese es el edificio en el que estáis, tampoco me voy a explayar. Ahí es cuando estaba vacío. Hace nada, sí, hace nada. Antes de Navidad. Ayer. Sí, se ha llenado rápido. Sí, vamos, esta presentación está hecha como un poquito. O sea, quiere decir que eso está así, pero es que lo hacen un poco. Pero vamos súper rápido, En diciembre, sí, justo. Y ahí se ve, en esta de aquí abajo a la derecha, se ve un poco mal, pero es todo lo que se va a desarrollar relacionado con las soluciones basadas en la naturaleza. Pueden ser aceras, bancales,
Estas son actividades relacionadas con lo que hemos dicho antes del lote 1, digamos, ¿no? En el lote 1 se desarrollará, si estamos todavía un poco en ello, una estrategia del centro como tal. Pero vamos, lo más significativo, lo que más movimiento produce en este caso es sobre todo los 3 programas que están ejemplificados en esas imágenes a la derecha. Los programas de aceleración, de incubación y de circularización de empresas. Los programas de aceleración e incubación están relacionados con startups. Dependiendo del grado de madurez de cada una de las startups, pues están incubadas o aceleradas. Actualmente tenemos en los programas 13 startups incubadas y 13 aceleradas. Creemos que está muy bien porque enseguida se establecen multitud de contactos, relaciones entre las startups, entre las otras empresas que estamos mentorizando de programa de circularización, los que estamos haciendo de mentores, las empresas ya consolidadas. Enseguida ese ecosistema que hemos dicho antes se está produciendo a una velocidad impresionante. La verdad es que es una fuente de creatividad y de conexiones alucinante. Y el programa de circularización también es otro que es para mí de los más interesantes también, porque a diferencia de los de aceleración e incubación, que ya nacen con el ADN, con el sesgo de la economía circular, el programa de circularización coge a empresas que están ahí, digamos, en su mundo lineal, economía lineal, y lo que les intentamos hacer es pues ver de qué manera pueden hacer una transición total, parcial, cada uno en la medida de sus posibilidades, para ayudarles a caminar hacia la economía circular, hacia ese modelo circular de economía. Ahora mismo vamos un poco por sectores y hemos empezado con el sector de movilidad urbana. ¿Por qué? Pues porque sencillamente teníamos ya un recorrido ya hecho, entonces hemos aprovechado esa inercia y está bueno porque hemos conocido a todas las empresas que son fabricantes del mobiliario que está ahora mismo en Madrid, y todas estaban bastante como reticentes, ¿no? Que esto va a ser muy caro, esto va a ser... Y sin embargo, todas han descubierto que no era para tanto, que es posible, todas están desarrollando un proyecto cada una muy interesante e individual y único. Hay por ahí también patentes que están ahí latentes para salir. Es todo muy sorprendente en los primeros para ellos, pero para nosotros también, porque está metido ahí también, aparte del ayuntamiento que lo lleva, y es el propio ayuntamiento el que también está un poco, no forzado, ¿no? Pero va a suceder una evolución, por muy poquito que sea, dentro del ayuntamiento. Esto es conseguir mucho. El siguiente sector al que vamos a abordar de circularización es el sector textil. Y el sector textil da como para 7 programas seguidos de circularización, porque es inmenso y es muy difícil. Es muy difícil, pero bueno, también vamos a abordarlo y muy posible. Todo se empieza en segunda hora. Y el siguiente programa será seguramente relacionado con una especie de simbiosis con una gran empresa como Endesa, que bueno, pues, todavía estamos ahí en fase germen, pero seguramente también dará para mucho. Bueno, y luego muchas más cosas que se hacen, pero yo creo que esas son las estrellas. Ahora mismo en el programa de circularización tenemos a 7 empresas en proceso de circularización y pues, ya veremos. Por ejemplo, es muy probable que en breve estaremos en la zona con lo del sector textil, pues un desfile. ¿Quién me va a decir a mí que es un desfile de moda circular, por supuesto? Bueno, estos son los programas que acabo de hablar, es un poco el desglose de, pues, en función del grado de madurez, pues puede ser incubación, aceleración, circularización. No me voy a meter en ello porque es un poco evidente. Esta es la parte del Fab Lab que hemos quedado con Lucía, que no sé dónde está. Lucía, pues si quieres aprovechar. Hola, ¿qué tal? Yo soy Lucía Lucas, soy coordinadora del Fab Lab y voy a ser muy breve porque en realidad lo que nos interesa hoy es que los invitados nos cuenten cómo podemos ir hacia esa economía circular o procesos lineales circulares, perdón, ese tránsito. Y bueno, el Fab Lab, un poco nosotros nuestra labor es apoyar al centro en esta estrategia, ¿no? Sobre todo vamos a estar muy centrados en empresas y en startups y bueno, estamos convencidos de que la fabricación digital va a dar un buen impulso a este tránsito. Y desde ese punto de vista, nosotros lo que estamos ofreciendo ahora mismo sobre todo es formación
consultoría a las startups de aquí del centro, pero también estamos abiertos a otras startups que vienen de fuera, porque estamos ahora mismo empezando a generar nuestra comunidad CIEC y dentro de esta comunidad pensamos establecer nuestra comunidad FabLab más orientada sobre todo a un perfil más maker o cualquiera que esté interesado en la tecnología y de hecho dentro de este concepto además estamos dando apoyo a la ciudadanía porque también estamos convencidos de que la economía circular no es algo solo de las empresas sino también de los ciudadanos, de lo que hacemos en nuestras casas y desde ese punto de vista pues vamos a crear grupos de trabajo y una serie de actividades que poco a poco iremos concretando y también comentaros que estamos abiertos también a iniciativas pues vuestras. Entonces queremos estar muy cerca de vosotros, que directamente contactéis con alguien del equipo, ya sea Raúl, Bernardo, que no sé dónde está, o conmigo y nos propongáis pues nada, doy paso a María Luisa, que va a hacer la presentación de los invitados. Y os voy a pasar, os habéis apuntado en lista, pero nos vendría bien que os apuntáis directamente en nuestro formulario desde el QR para centralizar esos invitados y también que marquéis si queréis recibir información del FabLab, del CIEC, sobre las actividades que hacemos. No, es el control de acceso para el edificio. Ya te han escrito, porque mandamos el enlace de inscripción en el formulario. Sí, lo sigáis. Vale, si alguien nos ha apuntado, que se apunte en el formulario. Algunas más que antes se me iba a decir, que también además de todas las formaciones que se dan a través del FabLab, también están todas las formaciones que se dan a través del lote 1, que están enfocadas a emprendimiento y demás. Hay un apartado en la página web que todavía se está reformando, pero hay una serie de itinerarios que creo que merece la pena que los veáis. Por supuesto, todo es completamente gratuito, sin ningún tipo de implicación. Las hay tanto online, que ya están puestas y ya son operativas, pero luego también vamos a empezar con las presenciales. De hecho, este jueves ya estaría la primera presencial de una jornada de sensibilización acerca de, si no me equivoco, de qué manera se puede corregir las empresas para poder iniciar el tránsito hacia la economía circular. Por supuesto, estáis completamente invitados a ello. Bueno, si quieres, ahí tienes los datos actualizados de lo que se ha hecho en el FabLab. Sí, bueno, llevamos desde junio pasado, empezamos con unos bootcamps para niños, luego a partir de septiembre sacamos los cursos pues de fabricación digital en general, los cursos de introducción a la impresión 3D, al corte láser, al fresado, tenemos cursos de modelado 3D, bueno, tenemos un montón de cursos que la verdad os pueden interesar muchísimo, incluso tenemos alguno de economía circular, bueno, ya son cursos muy chulos, gratis, que estas formaciones en cualquier otro centro privado cuestan bastante. Entonces os animo a que los hagáis y si queréis luego después de cuando comencemos con el aperitivo, quien quiera pasar por el FabLab, vemos las máquinas que tenemos y bueno, creo que es una muy buena oportunidad para que aprovechemos todos pues este recurso. Así que nada, doy paso a María Luisa, muchas gracias. Aquí tenéis la página web del FabLab donde podéis ver pues todo lo que estamos contando y muchísimas cosas más. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros compañeros del CIEC y muchas gracias a vosotros por acompañarnos hoy, que es el primer Open Lab que hacemos aquí. Y la verdad es que para nosotros era importante sentirnos acompañados por amigos y que nos estéis aquí pues, con nosotros y enseñaros los primeros pues cómo ha quedado esto y cómo es esta aventura donde SACIR junto con la Politécnica, que es SACIR, que nos acompaña, pues hemos empezado esta ruta por una parte de emprendimiento y por otra parte de formaciones y de aprendizaje en el mundo maker, ¿no? A través del FabLab. Entonces, hoy el Open Lab lo teníamos dedicado
dedicado a destrezas para el cambio, ¿no? ¿Cómo podemos cambiar esa sociedad lineal a la que todos estamos acostumbrados, que nos hemos nacido con ella, ¿no? A una sociedad más circular, una sociedad probablemente de consumo más lento, de consumo más responsable. Y tenemos, pues, muchos de vosotros ya los conocéis, pero vamos a haceros la presentación. Tenemos a Isabel Ortiz, que es doctora ingeniera industrial, ¿no? de la UPM, es profesora titular del área de proyectos y ahora mismo es la directora del Centro de Liderazgo y Tecnología de la UPM. Desde ahí, Isabel tiene muchísima experiencia, ¿no? En el tema de destrezas personales, ¿no? En cómo son nuestros estudiantes y también cómo es lo que necesitan, ¿no? Para este futuro. Además es un futuro muy complejo, con muchísima interacción, ¿no? Y con un alto grado de incertidumbre. Tenemos también a Rafael Molina, ¿vale? Para los que no lo conozcáis, es doctor de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, es máster de Ingeniería Dinámica de Flujos Ambientales por la Universidad de Granada, es especialista en transporte marítimo y gestión portuaria y está de profesor en la Escuela de Caminos, ¿no? Ha desarrollado toda su actividad en el ámbito marítimo, ha digitalizado el comportamiento del mar y de cosas. Y en la actualidad, pues, me ha puesto un montón de cosas, ¿no? Está centrando sus esfuerzos, ¿no? en buscar una reglamentación sobre economía circular, ¿no? Para la parte de infraestructura. Bueno, también con nosotros tenemos a Arístides Senra. Arístides es el director de Innovación y Emprendimiento de la UPM. Es ingeniero industrial, hizo en el año 2006 un MBA, estuvo en el MIT en un curso de marketing y ventas de startups, ¿no? En el año 2004, ¿no? Y bueno, es socio fundador de la competición Actua UPM, ¿no? Es la competición de emprendimiento más antigua de España y desde luego la que tiene mejores resultados, ¿no? Hasta la fecha ha originado 320 startups y ha levantado 160 millones de euros. Entonces, además, algunas de estas empresas la han vendido bien y mejor, con muchísimo éxito. Por lo tanto, es fantástico. También ha sido profesor de modelos de negocios en las escuelas EIT, ¿no? Que es uno de los proyectos de la Comisión Europea, y ha participado como socio, como empresario ya en 3 startups, y es asesor independiente de otras 3 más. Y luego tenemos a Juan de Juan, compañero de batallas. Y Juan es ingeniero industrial, es doctorado en Ingeniería Mecánica, es profesor del área de fabricación en la Escuela de Ingenieros Industriales, ¿no? También ha sido profesor invitado en la Escuela de Ingeniería Mecánica, ¿no? George Woodward en Georgia Tech, ¿no? Georgia Tech, en Estados Unidos. En varios años, repite, además le gusta repetir y es muy bien acogido, ¿no? Por los alumnos. Es director también del grupo de innovación, es directiva en Ingeniería de Fabricación, colabora con otros grupos de investigación, especialmente con el grupo de investigación en fabricación, y actualmente es el subdirector de Asuntos Internacionales de nuestra escuela y es miembro de la Red Time, ¿no? Desde el año 2018, ¿no? Es nuestra persona más internacional y tiene una visión muy holística de lo que está pasando fuera, dentro y fuera. Y entonces, bueno, ya sabéis quiénes están aquí y la pregunta es: ¿qué destrezas necesitamos? ¿Cómo va a ser ese futuro y qué vamos a necesitar para pasar de este modelo lineal a un modelo circular, ¿no? ¿Y dónde tenemos que hacer y centrar nuestros esfuerzos? Y vamos a empezar por Isabel, que tiene la presentación ahí ya puesta. Bueno, porque la mandasteis ahí. Pero vamos, lo puedo contar. Yo creo que esto se ha ido. Se ha puesto más a eso grande. No sé. Bueno, pues primero, muchísimas gracias, María Luisa, por
por la oportunidad de estar aquí, de compartir con vosotros. Me dijeron 5 minutos, voy a intentar ajustarme al tiempo. Javi, si no, tú me avisas si me enrollo, pero vamos, voy a intentar ajustarme a los 5 minutos. Cuando me dijo María Luisa competencias personales para ayudar al cambio, la verdad es que empecé a sudar. Pero a la vez es el tema que coge el corazón del centro de liderazgo, ¿no? Que es en lo que nosotros trabajamos. Entonces, bueno, voy a ver si soy capaz de... Bueno, yo aquí empiezo con una transparencia de un poco qué está pasando, ¿no? Y es verdad que es lo que lleva también a todo este movimiento de la economía circular, lo que nos convoca, supongo, hoy aquí a todos, ¿no? Y lo que nos hace empezar a plantearnos, ¿no? ¿Qué está ocurriendo, ¿no? En el mundo? Que parece que el planeta nos chilla y nos dice, oye, esto cómo lo soportamos, ¿no? ¿Cómo soportamos lo que está ocurriendo aquí? Hemos pasado de lo que se conoce el entorno VUCA, que hemos escuchado durante muchos años, ¿no? El volátil, ¿no? Incierto, complejo y ambiguo, que ya hace tiempo que empezaron a decirnos, bueno, es que la palabra incluso se nos queda corta, ¿no? Ahora hablamos de baño, ¿no? Es frágil, es quebradizo, es ansioso, es no lineal y es incomprensible. O sea, sé que ya nos están diciendo no quieras entender lo que está ocurriendo, porque es que no somos capaces de entender lo que está pasando, ¿no? Entonces, en este contexto en el que nos encontramos es donde surge la necesidad también de replantearnos el liderazgo, ¿no? De volver a aprender o de volver a definir cómo son los líderes que necesitamos en un contexto como este, que nunca hemos tenido, que es algo completamente nuevo para todos nosotros. Entonces aquí es donde empiezan a surgir reflexiones, empiezan a surgir modelos, empiezan a surgir competencias. Y yo hoy voy a compartir con vosotros uno que a mí me parece que es muy interesante, que a nosotros nos gusta mucho en el Centro de Liderazgo, que es muy completo y que es uno que ha surgido a nivel internacional. Nosotros queremos alcanzar la Agenda 2030 de los ODS y lo que nos dicen es no vamos a alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto, a no ser que nos planteemos el cambiar cada uno de nosotros. Entonces, con los ODS delante, surge, bueno, aquí lo que tenéis es una viñeta que a mí me gusta mucho porque yo creo que todos apostamos por cambiar el mundo, pero cuando preguntamos quién quiere cambiar, ¡ay! Qué difícil, ¿no? Qué difícil es el que nos demos cuenta que para cambiar lo que está ocurriendo, el cambio empieza por cambiar cada uno de nosotros. Para alcanzar estos ODS, como decía, que ya se ha visto a nivel internacional que no vamos a llegar a cumplir los objetivos que nos hayamos propuesto en el 2030, ha surgido una iniciativa que es lo que se llama los Objetivos de Desarrollo Interior, los Sustainable Development Goals, que es una propuesta a nivel internacional que surge en el 2019 en Suecia, surge por grandes cabezas pensantes, ¿no? Viendo un poco qué podemos hacer cada uno de nosotros para conseguir alcanzar los ODS. Son 23 competencias de liderazgo que lo que han hecho ha sido agruparlas en 5 clústeres, ¿no? Entonces empieza por el ser, empieza por el conocerte a ti mismo, ¿no? La brújula interior, luego empieza con la parte del pensamiento, ¿no? Pensamiento crítico, luego empieza la relación con otros, la colaboración y finalmente actores de cambio, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene ahí un recorrido que se parece mucho a los modelos de liderazgo, por lo que nosotros apostamos en el centro de liderazgo, que va desde una parte más interna, ¿no? De conocimiento de uno mismo, hasta una parte más, finalmente, de actores de cambio, ¿no? Yo, para ponerle un poco de ojos a esto, a este modelo, comparto con vosotros un informe que el otro día yo una compañera que decía, Isabel se ha enamorado del informe, yo decía, qué lástima, me enamoré del informe. Pero es cierto, ¿no? Entonces, bueno, el informe lo que hace es que coge un ODS, ¿no? Lo contaba un poco como ejemplo de cómo aplicar los objetivos de desarrollo interior a los ODS, ¿no? Y a mí me parece que es muy significativo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque cogen el ODS del cambio climático. Esto es una fundación inglesa junto con el Centro de Desarrollo Sostenible de la Universidad de Lund, en Suecia, y lo que han hecho ha sido proponer que para conseguir el cambio climático, lo que dicen es que el problema del cambio climático lo estamos siempre enfocando desde el punto de vista de la ciencia y la política, que también, y nos olvidamos de la dimensión del ser humano, ¿no? Entonces lo que dicen es que lo que tenemos es una crisis de desconexión. Nos hemos desconectado de nosotros mismos, nos hemos desconectado del otro y nos hemos desconectado del planeta.
Y si viviéramos conectados al planeta, no consentiríamos que pasara lo que está pasando hoy en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, ellos lo enfocan desde ahí. A mí me gusta mucho el enfoque del informe porque es muy complementario, ¿no? Y es el mismo problema que estamos abordando desde tantas perspectivas, desde otra completamente diferente, ¿no? Que es la conexión, ¿no? Conexión del ser humano. Y desde aquí, pues es de donde plantean la conexión de la mente, cuerpo y corazón, que también está muy vinculado con una de las teorías de gestión del cambio, que estamos hablando de competencias personales para el cambio. Una de las teorías más nuevas que hay es la teoría U, de Otto Scharmer, y precisamente se llama teoría U porque habla de eso, habla de cabeza, ¿no? Dice que tenemos que pasar por todo el proceso, ¿no? De cabeza, cuerpo y corazón. Entonces, por eso he puesto también ahí esta teoría U de gestión del cambio que están aplicando organizaciones que quieren realmente lanzar cambios profundos, ¿no? Dentro de la organización, y va buscando un poco esto, que es lo mismo que lo está proponiendo los objetivos de desarrollo interior. Entonces, bueno, esto es un ejemplo y ellos lo que han cogido es un ODS concreto, con una competencia concreta, porque ellos para resolver el problema del cambio climático y la desconexión, lo que proponen es mindfulness y compasión. Y bueno, es una manera, ¿no? Ellos dicen, aquí hay una herramienta que nos puede ayudar a recuperar esa conexión. Entonces, bueno, pues a mí me parece que ilustra, ¿no? Es un ejemplo bonito que ilustra cómo estas competencias pueden abordar los ODS. Esto, viéndolo el otro día con unos estudiantes en el aula que les di el informe y dicen, bueno, no solo es una cuestión de meditar, no solo, pero abordemos el problema desde todas las perspectivas, ¿no? Y abramos la mente a otras perspectivas distintas que son las que nos están proponiendo aquí. ¿Qué competencias interpersonales hacen falta? A mí no me atrevería a proponer otro modelo diferente a este que nos están planteando, porque me parece que es muy completo y que está muy bien enfocado. Ahora vienen retos de la universidad, porque dice María Luisa, ¿no? Que es cómo nosotros podemos también hacer que todo esto surja y complemente una universidad tecnológica como la que estamos, ¿no? Entonces, bueno, yo aquí me he atrevido también a decir, bueno, nosotros para esto también tenemos que aprender nosotros a mirar de otra manera, ¿no? Tenemos que aprender a aprender, ¿sí? Tenemos que ser conscientes de que la generación que tenemos delante es una generación completamente distinta, que los problemas que estamos abordando son problemas completamente distintos, y para eso también pasa por un proceso de desaprendizaje, ¿no? Estamos acostumbrados a hacer las cosas de determinada manera, ¿no? Nuestros hábitos son los mismos, enseñamos de la misma manera y tenemos las cosas de la misma manera. Y tenemos que desaprender, Y en este desaprender, pues hace falta valentía y humildad. Y son dos competencias que vienen en el modelo. En el modelo de los objetivos de desarrollo interior habla de coraje y habla de humildad. Yo lo que digo, ojalá, ¿no? Desde la universidad tengamos suficiente coraje, suficiente valentía y suficiente humildad para empezar a mirar de otra manera al sistema educativo y para aprender, ¿no? Mirar este proceso de aprendizaje desde otras perspectivas y desde otros puntos de vista. Yo creo que con eso, creo que me he quedado mis 5 minutos igual. Casi. Mi planteamiento de las competencias que hacen falta. Muchas gracias. ¿A mí? ¿Me cambia? ¿Puedo darle al botoncito? Sí, ¿no? Que lo demás... Yo no he conseguido esto, pero te puedo cambiar si quieres que pones ahí. Sí, bueno, yo creo que es bastante pertinente, aunque el orden que habíamos visto inicialmente no era este, pero yo creo que es bastante pertinente, ¿no? No es el relevo mutuo. Sí. Para mí es muy difícil, ¿no? Primero, no darle las gracias al equipo de coordinación, porque ya no solamente por el hecho de la organización, sino por haber impulsado una iniciativa como esta. Hace como 6 años, cuando desde la Unión Europea nos llaman a unos cuantos locos y nos dicen, oye, tú, esto de la sostenibilidad, si tuviéramos que convertirlo a este modelo, ¿no? de economía circular que por ahí se anda hablando, y yo me dedico al ámbito portuario, ¿no? Me dedico a mirar al mar, ¿esto cómo se puede hacer? Pues no era fácil, ¿no? Y el ver un centro impulsado por un ayuntamiento con una visión de transformación como este,
y estar aquí en las primeras semanas, ¿no? Participando y aportando un espacio de encuentro, para mí es una alegría, es una maravilla. Y en segundo lugar, el tomarle la palabra a Isabel, porque compartimos espacio, ¿no? Vital y anímico de hace mucho tiempo, pues también. Yo estoy, la siguiente, a mí me gustaría hablar ahora no de las competencias personales, sino de aquellas que están vinculadas con la relación entre la empresa, la universidad y la sociedad en su conjunto. Y voy a tratar, me ha costado mucho trabajo, ¿no? El hacer el ejercicio de sintetizar cuáles son las destrezas que pueden generar un mayor factor de impacto. Pero siempre que empiezo a hablar sobre estas cuestiones, siempre empiezo a hablar de aquí, y es desde los puntos de dolor, ¿no? De esa sensación que nos transmitía Isabel de que algo está pasando. Hay un marco de conflicto interno, hay un marco de conflicto externo, hay un marco de desacuerdo, hay una serie de topics que no se formulan desde el léxico de la economía circular, ¿no? Pero que están íntimamente ligados a la economía circular, ¿no? Hay un punto de pedículo, ¿no? Ahí en el medio de ese coche está por ahí el monstruo de la galleta, ¿no? En medio de ese pánico, ¿no? En mitad del centro que estamos. Y la economía circular viene a darle sentido a ese ridículo que estamos haciendo en cuanto a la gestión de todos estos puntos de conflicto. Y voy a tratar de ponerlo en contexto. Estamos en una época que se puede llegar a denominar la época de los retos y de las misiones. Prácticamente en los años 60 hemos comenzado a incorporar dentro de nuestro lenguaje que tenemos permanentemente retos generacionales de décadas y misiones que cumplir. Gran parte de esas misiones nos han llevado a este modelo, ¿no? De transformación del mundo que nos hace aterrizar en la economía circular, en la necesidad de ralentizar y repensar de nuevo cómo nos relacionamos con nuestro entorno. Y esos problemas no son fáciles. Yo desde la ingeniería civil, desde la ingeniería de la infraestructura, del servicio, que han sido el protagonista de los últimos 40 años, yo vengo de un colectivo que ha facilitado el acceso a la educación, al transporte, al consumo, a todo aquello que era básico, ¿no? Para desarrollarnos como sociedad. Pero también hemos participado en hacer posible una transformación, una antropización del mundo que es enorme, verdaderamente enorme. Pero en ese proceso de conexión y de transformación hemos generado algo que también creo que es muy importante, y es una visión sistémica. Somos capaces de observar lo que sucede, somos capaces de compartirlo, y ¿por qué no? Quizás casi al límite estamos a tiempo de resolver los retos que se nos plantean. Entonces, claro, hay una relación que es funcional, que es la academia, ¿no? Como motor de la innovación, la empresa en su capacidad de transformación y de generación, y por otro lado la sociedad como emisora de necesidades y como receptora, ¿no? De productos y de servicios, y como consumidora de bienes. Y claro, si nosotros hablamos de economía circular y necesitamos generar destreza, a mí está la primera destreza que me surge, ¿no? La de alinear la cuadriga, es decir, que seamos todos capaces de viajar en la misma dirección. Una cuadriga o cualquier cosa que traccionamos en direcciones opuestas o simplemente con pequeñas desviaciones gasta muchísima energía. Entonces, el primer ejercicio es este, ¿no? Yo voy a dar tres por numerarlo de alguna manera. Y la primera está muy vinculada, y por eso quería cogerle el relevo, no sabía si al final o al principio, a nuestro centro de liderazgo, ¿no? El centro de liderazgo trabaja muy desde aquí, ¿no? Pero nosotros trabajamos, como ha dicho Isabel, muy orientada. Entonces, las tres instituciones tienen la primera competencia que tienen que ganar son todas aquellas otras habilidades que le permitan facilitar la adaptación al cambio. Y para eso necesitamos crecer en esta pequeña capa de propagación, en la de conocernos a nosotros mismos como instituciones, conocernos a nosotros mismos como personas a nivel dentro de las instituciones, y a partir de aquí ser capaces de generar un impacto, acompañando a los demás. Y desde ahí ser capaces de generar sinergia, alineando esos impactos y con la cuadriga, ¿no? Siendo capaces de generar el cambio necesario. Nuestro cambio, en este caso, está fundamentado en el cambio entre la economía lineal, una economía extractiva, a una economía mucho más sistémica, mucho más optimizada, ¿no? La segunda, y por no extenderme, creo que, y aquí hay otro punto de unión fortísimo
y que creo que desde la academia, desde esos paradigmas de desaprender, creo que debemos de empezar a trabajar, y ya lo estamos haciendo, es pensar en una educación basada en retos. Que los individuos que se incorporen dentro de la academia, que vayan a transitar por esa universidad, ¿por qué no desde un instituto? ¿Por qué no desde un colegio? ¿No? Y empecemos desde abajo. Todos tengan claro que lo que hacen va a generar un impacto. Y por lo tanto estén orientados a generar un impacto. Y un impacto consciente y positivo, ¿no? Adaptado a la naturaleza, integrado con la naturaleza. De tal manera que una de las grandes ilusiones que podríamos tener, yo creo que compartimos mucho de los que estamos aquí, es que cuando una persona entra dentro de la universidad se suba al carro de un reto y que transite a lo largo de toda su formación conectado con un propósito y una motivación que sea capaz de tener un receptor. ¿Por qué no el Ayuntamiento de Madrid? ¿Y por qué no dentro de un programa en el que se alineen las competencias transversales con las competencias de conocimiento y sobre todo las de aprendizaje continuo? ¿Y por qué no crear másteres que combinen liderazgo, emprendimiento e innovación, como por ejemplo los que tenemos dentro de la Universidad Politécnica de Madrid? Y en este caso también, dado que estamos en la casa del Ayuntamiento, programas que estén sustentados por instituciones que tratan de absorber, ¿no?, esos ecosistemas que generan un impacto positivo en la sociedad. Y ya para cerrar, aquellos que nos gusta la sistémica, aquellos que entendemos todo como una relación difusa y fuerte a la vez entre los elementos que lo componen, aquellos que creen un poquito en esa visión integral, en ese crecimiento de la autoconciencia, recordamos ese círculo, ¿no?, ese círculo que partía desde el autoconocimiento, creo que todas las instituciones tienen que trabajar en estas 4 dimensiones, ¿no? Tanto la academia como el ámbito social apoyado por la academia y por la empresa, y la empresa en sí misma. Lo primero es ser capaces de que las instituciones ganen destreza en reforzar las conexiones internas dentro de la propia institución. Todos transitamos por instituciones con las cuales no conectamos ni siquiera con las personas que cohabitamos. Por lo tanto, generar esa alianza y esa estrategia y ese conocimiento interno es crucial para dar el salto a aprender a generar alianzas con los demás. Y sin que sea una competencia, sino que sea un marco sinérgico. ¿Y por qué no vamos a tratar de dar otro salto más? Y es conectar a través de estos 2 planos, ¿no?, ser capaces de conectar con el entorno local, tu área de influencia, para finalmente ser capaz de conectar con los retos globales. No podemos tratar el reto global de un cambio de economía circular sin pasar antes por... Se ha ampliado y no me parece para nada mal que se refuerce primero la relación interna entre las propias organizaciones que participan dentro del cambio. Ahí hay una figurita, ¿no?, que lo que viene a decir es, oye, tenemos bienes, conocimiento y servicios, y los tenemos distribuidos en diferentes organizaciones. ¿Seremos capaces de desarrollar las herramientas, y en eso estamos trabajando, de inteligencia artificial, para ser capaces de conectar de una manera difusa y rápida las necesidades que están embebidas dentro de los retos en diferentes organismos y ser capaces de generar una ciencia translacional, es decir, una traslación del conocimiento de los bienes y servicios al servicio de los grandes retos, como por ejemplo la economía circular? Bueno, con esto yo creo que... No sirve, pero da seguridad, da mucha seguridad. No me queda, pero... Lo voy a llevar pues. Yo la verdad es que no he traído una presentación precisamente porque he querido ceñirme a los 5 minutos. Y si uno trae una presentación, normalmente se extiende. Pero bueno, cuando hablamos precisamente de, yo creo que estas presentaciones estupendas, que además tanto Isabel como Fanny, que dejan una sonrisa en la gente, es como cómo continúas, ¿no? Es cómo consigues que la gente siga conectada. Cuando pasamos a la parte de emprendimiento, que es la parte un poco en la que yo estoy más especializado, en el fondo lo que estamos hablando es prácticamente de lo mismo. Estamos hablando de que el talento está en el centro, hay gente con buenas ideas y lo que hay que saber es cómo sacar esas ideas y optimizar ese impacto que pueden producir las ideas. Ha salido ya varias veces la palabra innovación, y cuando se introduce el emprendimiento en esto,
Lo que tenemos que entender es que cuando hablamos de innovación, hablamos de aceptación del mercado, pero entendamos el mercado no como un conjunto de empresas o que lo que pretenden es maximizar sus beneficios totalmente lícitamente, pero sino entendamos el mercado como la sociedad en su conjunto. Si se inventan cosas, si se desarrollan cosas que en el fondo el mercado o la sociedad no quiere, no estamos innovando. Estamos inventando, haciendo pues un ejercicio de creatividad y bueno, pues alguien nos verá, alguien nos dará una palmadita y en el fondo, cuando hablamos de emprendimiento, estamos precisamente hablando de cómo llevar esas ideas geniales a la sociedad. Y llevarlas a la sociedad tiene que ser de una forma sostenible, no solo en términos de economía circular, sino en términos totalmente económicos. Es decir, nosotros a fecha de hoy, cualquiera, ahora mismo, pues lo sabe, todo esto de los emprendedores, todo esto de las startups, todo lo que es el tema que se mueve alrededor del talento joven y no tan joven, está como de moda. Pero lo que realmente preocupa, lo que es realmente importante es el impacto que producen esas iniciativas. Ahí es donde entramos nosotros. Después de la sorpresa que nos dejan Isabel y Fali, llegamos nosotros con el bastón de la academia de baile, de decir, oye, aquí venimos a sufrir, aquí venimos a sudar, aquí venimos a pasarlo mal. Es verdad que por un objetivo muy loable, que es pues, probablemente cambiar el mundo, probablemente mejorar pues, los problemas que vivimos en la sociedad, pero no nos podemos engañar. Es decir, si alguien se mete en esta especie de ecosistema de innovación y emprendimiento, lo que hay que hacer principalmente es trabajar muy duro. La buena noticia es que hay mucha gente dispuesta a ir, hay mucha gente dispuesta a ello. Lo que tenemos que hacer es localizarlos. Y gente dispuesta a ello no significa que todos ellos tengan que constituir una nueva empresa. Hay gente dispuesta a ello los ayuntamientos, hay gente dispuesta a ello las universidades, hay gente dispuesta a ello en las corporaciones, hay gente dispuesta a trabajar muy duro. Vale, hay que trabajar muy duro, pero hay que trabajar con método. En definitiva, cuando nos encontramos este tipo de perfiles, los famosos emprendedores, yo siempre empiezo mis clases en la universidad con una diapositiva de un ovni, que ahora por cierto ya no se llaman ovnis, ya no se llaman objetos volantes, ahora se llaman fenómenos aéreos no identificados. Se han puesto de moda porque están derivando unos cuantos en todas las partes del mundo. Yo creo que llevaban ahí años, era como que bueno, venga, vamos a limpiar la atmósfera. Y les digo precisamente eso. La gente con buenas ideas son como extraterrestres. Es decir, o aprendemos a hablar el lenguaje de los terrícolas o vamos a pasar así y bueno, uy, pues sí, ha brillado, ha sido como nos han dejado con los ojos abiertos, pero en el fondo ¿de qué nos sirve? Ahí es donde el emprendimiento entra en juego. Es como cómo aprender a comunicarte con la gente que tiene recursos, con la gente que tiene esa necesidad, con la gente que está dispuesta a poner en marcha una iniciativa para cambiar la sociedad. En ese aspecto lo mencionaba Fanny antes. Yo creo que en la universidad también se está produciendo un cambio bastante transformador. Como por supuesto que es interesante, no es que sea interesante, es que es crítico aprender tecnología, aprender nuevas técnicas, aprender realmente muchas destrezas, pero luego ¿qué hacemos con todo ese conocimiento? Luego me imagino que a lo mejor saldrá en la propia conversación la tendencia que tenemos tú lo comentarás ahora, la tendencia que tenemos a evitar el greenwashing, ¿no? el postureo, el como, venga, pues hacemos ciertas cosas cuando hay gente realmente muy buena que puede tener pues, incluso aún más impacto. El programa de emprendimiento de la universidad lo que trata es detectar ese talento, es decir, gente con ideas, gente que es capaz de vender esas ideas, gente que es capaz de estructurar esas ideas y gente que es capaz de atraer pues, fans,
¿no? Gente que apoye esas ideas. Luego ya los llamaremos inversores, ayuntamientos, corporaciones, aceleradoras, los llamaremos de diferentes formas, pero en el fondo lo que se aprende en este tipo de programas es cómo hacer atractivo precisamente esas ideas brillantes que en el fondo, en un colectivo tan amplio como el que somos de gente diversa, siempre tienen lugar. Y yo de momento me voy a quedar aquí. Lo que se valdría decir que es el experto en Industria 4.0. Bueno, yo voy a hablar de eso sobre todo, pero lo voy a poner en contexto lo primero. Bueno, lo primero, muchas gracias a CIEC y a todo el equipo por invitarnos aquí. Estoy encantado de estar entre amigos, viejos amigos de la universidad también. Sobre todo lo primero, quizá esto no voy a entrar mucho porque luego se pasa en el coloquio. Y es, ¿por qué la Industria 4.0, que es un concepto que se inventa casi hace 15 años, sigue estando vigente ahora? Y porque además está conectado con la economía circular. Fundamentalmente porque ya los japoneses y lo llamamos Sociedad 5.0 y ahora está en evolución y ahora le llamamos Industria 5.0 en el mundo europeo. Luego hablamos un poco de eso, no me quiero ir por ahí, por esa rama. Es súper difícil hablar después de vosotros porque lo vuestro es mucho más difícil que lo mío. Yo voy a hablar de competencias estrictamente técnicas y tecnológicas. Es dificilísimo los objetivos de desarrollo personal, la visión holística sistémica y poder, digamos, entrar en un modelo sistémico que solucione el problema. Dios mío, es dificilísimo esa competencia. No te digo nada, hacer una empresa que funcione y que dé dinero. Lo más difícil es lo que me explican estos señores. Lo más fácil es definir cuál es el perfil, digamos, digital o tecnológico digital que necesita un ingeniero del futuro. Un ingeniero o una persona que tenga destrezas o habilidades técnicas. Si os pregunto, esto es un ejercicio que hago en clase, si os pregunto las habilidades técnicas que necesitaba un ingeniero de la primera revolución industrial, me diréis pues, que sepa de fluidos, de vapor y de mecánica. Si os pregunto por la segunda revolución industrial, electrotecnia, motores eléctricos, vamos a establecer un poco logística interna para hacer una línea de montaje. Si os pregunto por la tercera revolución, pues que sepa de automatización, de robótica y demás. Pero si os pregunto por la cuarta revolución industrial, ¿qué tecnología hay que dominar? Ya sé que todos vais a decir a una inteligencia artificial, casi unánimemente, pero no es cierto. Hay muchísimas y esto además no es una receta. O sea, la mala noticia es que no hay receta para que un negocio sea digital. Normalmente es una combinación de tecnologías lo que va a hacer que un negocio evolucione y transite hacia el mundo digital. Lo bueno es que hay una serie de tecnologías más o menos identificadas, ¿vale? Yo en 2008, lo ha dicho María Luisa, era un profesor de ingeniería de fabricación, experto en una cosa que entonces no se llamaban sistemas Product Cycle Management, sistemas de gestión de datos del ciclo de vida del producto, y resulta que esos sistemas del ciclo de vida del producto está estrechamente vinculado a la economía circular, porque en ese momento no había herramientas para utilizar software y ver cómo se comportaba el producto en todas las etapas de su vida. Y lo que teníamos era una especie de vacíos, huecos, que se han ido llenando con el paso del tiempo. Y esto es fantástico para un ingeniero de fabricación que aspira a que sus estudiantes puedan fabricar productos de la manera más sostenible y más eficiente posible. Voy a hacer un enfoque muy en la escuela de negocios y voy cerrando. El problema en la primera revolución industrial que he mencionado era conseguir aumentar la productividad. Esto lo cuentan en todas las escuelas. Cuando todo el mundo cambió y se puso máquina de vapor y aumentó su productividad, a base de aumentar el numerador, productividad es producción en la unidad de tiempo, el foco en la primera revolución estaba en aumentar productividad. En la segunda, al cambiar al motor eléctrico, otra vez aumentamos productividad. En la tercera, metiendo robots y automatización, otra vez aumentamos el numerador. Pero ahora no está tan claro que el foco esté en el numerador, en la productividad. El foco está sobre todo en el denominador. Hay que hacer lo mismo o más con menos. Por lo cual ha cambiado el chip, es más eficiente y más sostenible. Si gasto menos recursos, seré capaz de ser más productivo también, y si además lo gasto con más eficiencia energética de todo tipo, seré más eficiente también. Pues no es solamente inteligencia artificial la industria 4.0, ¿vale? La industria 4.0, si ponéis en el Google, industria, también lo hago con mis alumnos, industria 4.0,
y le dais imágenes en el Google, os saldrán cientos, yo lo llamo huevos fritos, ¿vale? Los huevos fritos es, en el centro pone Industria 4.0 y alrededor tecnologías que cada uno asocia a la Industria 4.0. Como digo yo siempre, cada cual arrima al ascua su sardina y ponen en el circulito alrededor de la Industria 4.0 lo que más le conviene, ¿vale? Yo soy ingeniero mecánico, sistema PLM, simulación a tope, simulación discreta y tal. Los que son más de la rama electrónica, IoT, no sé qué, Internet industrial de las cosas y cosas de ese estilo. Los que son más de la rama Computer Science, no, aquí lo que importa es la inteligencia artificial. No me fastidies, sin inteligencia artificial no hay nada. Pero es que siento decir que no hay una receta. Cada negocio necesita una combinación de tecnologías y no hay un experto. Y digamos, el problema en las escuelas actualmente no formamos a un experto en esa, digamos, en esa tecnología coral, porque es una tecnología coral, no hay una que predomine. Hay muchas tecnologías y tú lo que haces es combinarlas para solucionar un problema de la manera más eficiente y más productiva posible. Entonces, no hay recetas. Para mí, la buena noticia, ¿vale? Me gusta acabar con una sonrisa también. La buena noticia es que sí que hay un futuro para la transición digital en España y está de la mano de la innovación y el emprendimiento, precisamente. Enlazo con lo que decía Aristides. Es muy difícil que haya hueco y las empresas grandes ya lo saben y se han subido al carro y están haciendo lo que pueden en transición digital. Pero hay muchas cosas que a las empresas grandes les cuesta mucho transitar. Hay pequeños proyectos y ciertas aplicaciones de la digitalización que van a tener que ser forzosamente llevadas a cabo por empresas pequeñas. Y hay muchísimo hueco para innovar y emprender en esas empresas. Y creo que ahí sí que podemos demostrar que hay negocio y si demostramos que hay negocio habrá viabilidad, que es el criterio fundamental para que emprendedores triunfen y para que las startups salgan adelante. Y con esto yo quiero por ahora. Muchas gracias. Es que estoy sin palabras. Yo me quedaría con esas palabras de talento, de retos, de valentía y sorprender que me han llegado profundamente, ¿no? Y con las buenas noticias, ¿no? Hay buenas noticias. Hay buenas noticias. Hay buenas noticias. Entonces, bueno, esto es una oportunidad, pero la pregunta está ahí. ¿Con cuál empezamos? Uf. Dice tú. Pues con el 1, el ser. Digo que aquí con cuál empezamos, yo, claro, cada uno lo va a llevar a su contexto, ¿no? Yo, de la parte del modelo que he presentado yo de competencias, todos arrancan por cada uno, ¿no? Por el autoconocimiento, por la asistencia, por la conexión, bueno, pues un poco empieza por ahí, por el autoliderazgo, digital, principio. El siguiente paso es crear sinergia, es ser capaces de conectar con otros de una manera eficiente, conocerse a uno a sí mismo como organización, como institución y a partir de ahí ser capaz de optimizar y conectar. Yo me acuerdo de una charla de un inversor en Cataluña, un inversor catalán que montó una inversión y él hablaba de la motivación. Y decía básicamente a todas las organizaciones, ya fueran grandes o pequeñas, que realmente las empresas se especializaban en desmotivación. Es decir, empresas, organizaciones, como se especializan en desmotivación cuando la gente, y en el fondo, ahí también enlazo con lo que dice Juan de las buenas noticias, la gente viene motivada de casa. Cuando la gente hace cosas que realmente le gustan, le dedica un esfuerzo extra, le dedica un tiempo extra, concilia más feliz con su familia, con sus hijos, porque llega más feliz a casa y en el fondo yo me quedaría con ese tema. Si somos capaces de mantener esa motivación que viene, ya creo, de serie en la mayoría de nosotros, para mí esa es la semilla del cambio. Y si me permites, voy a utilizar el contexto internacional en esto. La industria 4.0 en Estados Unidos lo llamaron al principio Smart Manufacturing. Ahora la verdad es que ha ido más por la vía de emprendimiento y lo llaman software
no me acuerdo exactamente cómo es la expresión, pero es software innovador o software porque ellos han visto que se han centrado en el mundo chino, por ejemplo, China 2030, claramente ellos apuestan por desarrollar un clúster de inteligencia artificial, o sea, China claramente apuesta por una tecnología, pone, digamos, todos los huevos en la misma cesta. El mundo alemán, que es el primero en bautizarlo y es el que recibe el nombre, apuesta por una excelencia, para mí es la visión, o sea, es la visión más europea con la que yo puedo coincidir más, es la visión más, digamos, del producto, la excelencia en el producto. La excelencia en el producto hace que tú puedas desarrollar todo lo que hay alrededor del producto de una manera coordinada con el producto, y yo creo que para mí no hay una receta tampoco en esto, en esa visión internacional, y me cogería casi un híbrido entre la parte emprendedora del mundo norteamericano y la parte de la excelencia en el producto, porque en esa combinación de buscar la excelencia en el producto con ideas que pueden ayudar a hacer una explotación de los datos, no solo del producto, sino del sistema de fabricación, del sistema logístico, de todo lo que hay alrededor de la cadena de valor, creo que se puede conseguir muy buenos resultados en esto. Y hay, insisto, hueco para pequeñas empresas que van a ser soporte de grandes empresas, mucho, porque no van a ser capaces las grandes empresas de llegar a todos los extremos. Las grandes empresas, y sobre todo hablo de manufactureras, están absolutamente alienadas, o sea, están absorbidas por el día a día. No hay manera de introducir cambios de una manera sencilla. Necesitas a alguien desde fuera que te diga esto se puede cambiar en un plazo razonable y te va a costar tanto. Y te vas a ahorrar tanto. Y los pasitos que hay que ir dando. Y realmente el rol lo va a hacer otra empresa pequeña, que es la que va a ayudar a la gran empresa. Por eso digo que hay muchísimo trabajo por hacer. La transformación digital va a ser... Y la transformación digital yo la enlazo completamente con la economía circular, porque hay una necesidad de medir lo circulares que somos y va a estar en los parámetros, precisamente, que nosotros miramos la circularidad o no circularidad de un negocio. Y esa medida te la va a dar la tecnología. Yo no veo otra forma de saber o de intercompararme en el mundo circular si no tengo una medida de lo circular que soy. Si no puedo resumirlo en un parámetro, en un indicador que me diga soy más circular que tú, o tampoco es fácil definir indicadores a ese nivel. Al final yo creo que en el fondo también es, aunque parezca como muy ambiguo, lo que tenemos que aceptar es el poder de la diversidad. Es decir, que va a haber gente que haga tecnologías fabulosas, que va a haber gente que sea capaz de generar modelos alrededor de esas tecnologías, que va a haber gente que va a saber cómo acercar esas tecnologías y sus modelos a la sociedad para que la sociedad los acepte. Hay evangelizadores, hay formadores, hay realmente inversores. El poder de la diversidad es lo que tenemos un poco, ¿no? En una sala como esta. Ya no es solo el ayuntamiento montando un centro, sino es el ayuntamiento, una gran corporación, una universidad, una aceleradora, es como, y todos ellos alrededor de gente que va generando proyectos intentando que surjan. Bueno, pues al final son nuestros... lo que nos enseña también la naturaleza. Yo eso lo he aprendido con vosotras. La propia naturaleza tiende a ser diversa y tiende a ser como más evidente. Pues nosotros tendremos que abrazar esa religión. Es cierto que el ayuntamiento, por lo menos desde la Dirección General de Economía, pues han tenido esa sensibilidad, ¿no?, de poder montar un centro dedicado a la economía circular, pero ¿creéis que se necesitan más apoyos? Yo creo que sí, pero no lo sé, a nivel más de ministerios o de organismos mucho más elevados, ¿no?, que al final son los que van permeando hacia abajo. Esto sí me gustaría adelantarme un poco, si no importa, porque quizás es algo en lo que he estado trabajando durante estos años. Tenemos un gran reto en la economía circular. Tenemos una gran palanca y un gran reto asociado también para poder aprovechar. El reto o la fricción es que hemos estado trabajando con el concepto de sostenibilidad durante los últimos 15 años, ¿no? El concepto de sostenibilidad tiene una métrica difusa, no tiene trazabilidad. No teníamos la herramienta de digitalización
que hemos estado trabajando desde, por ejemplo, la digitalización del sistema portuario del sistema marítimo, para poder tener conciencia, lo que nosotros denominamos conciencia situacional. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando ahora mismo? Porque para saber a dónde queremos ir, tenemos que saber en qué coordenadas estamos, ¿no? Para meterse en un mapa. Y el gran reto que tenemos ahora mismo es que tenemos muchísimas políticas. Tenemos políticas green, tenemos políticas blue, tenemos políticas de todo tipo, que todas van, parece que mirando hacia el mismo sitio, pero no miran igual que la economía circular. La economía circular sí es un cambio de paradigma. ¿Dónde está la palanca? Que la economía circular es la primera que tiene legislación. Tiene una legislación aterrizada en cuanto... Tiene un proceso. Me miras con desconfianza, pero sí tenemos, por ejemplo, la autonomía está habiendo ya una extrapolación en la redacción, cosa que no tenemos ninguna legislación de sostenibilidad. Entonces, esa legislación sí nos va a ayudar. Creo que hay un marco institucional, normativo, que nos puede facilitar el camino si sabemos desde la academia, desde el ámbito de la empresa, sabemos abrazar el concepto y viajar con él y acompañar al ámbito normativo para que sea capaz de aterrizar esos indicadores, ese mapa de ruta que necesitamos para hacer la transformación entre un modelo lineal y uno circular. O sea, tenemos muchos conceptos sostenibles y tenemos, por otro lado, una legislación que nos va a permitir aterrizar si la aprovechamos. Profesiones. No, lo veo bien como Jali. Yo sí creo que efectivamente me ha gustado, comparto contigo la idea de que la sostenibilidad tiene una métrica difusa. Sí que hay métricas, es decir, existe la medida corporativa de la sostenibilidad, que cada vez apoyamos en digitalización para tomar medidas, ¿no? Y es verdad que a veces no son comparables, pero sí que hay un cierto impulso al reporte de la sostenibilidad. Está por aquí Susana, que ha hecho su tesis doctoral en esa temática, y también podría aportar, ¿no? Pero sí es cierto que la economía circular es un cambio muy importante, porque sí que es verdad que nos permite ver el modelo de otra manera y hay que cambiar las métricas a que sean regenerativas, ¿no? Nuestra métrica tradicional de productividad está pensada y diseñada para un modelo lineal. Y la legislación, desgraciadamente, todavía está pensada como lineal. Entonces, aquí hemos discutido mucho, ¿no? Pues el residuo, no sé qué, no sé cuántos. A día de hoy mi impresión es que la legislación predominante, el mainstream legislativo, es un obstáculo para la economía circular. O sea, es decir, si eso, o sea, y la medición macroeconómica de los países, las métricas que miden nuestro PIB, no sé qué, etc., están pensadas para el mundo lineal y no favorecen para nada la economía circular. De hecho, la economía lineal está subvencionada en muchos aspectos. Igual que ocurre con los combustibles fósiles, ¿no? Entonces, yo sí creo que efectivamente que me gusta lo que planteas, ¿no? De que hay unas métricas posiblemente más sencillas y que nos pueden hacer avanzar, pero no comparto, o sea, a lo mejor el dato podría estar más bien como que creo que ahora mismo la legislación y el mainstream económico están orientados a lo lineal y hasta que eso no cambie, es decir, la tecnología, la parte técnica ya existe, es decir, yo creo que desde la tecnología podríamos mutar muy rápidamente a un contexto circular, pero es que no acompaña ni la regulación, ni la legislación, ni el consumo, es decir, hay muchísimas métricas que no acompañan, hasta que eso no cambie, mi impresión desde el mundo de la ingeniería es que no va a ocurrir, por eso es tan interesante esta mesa que dice, oye, hay que mirarlo con perspectiva sistémica, ecosistémica, y hay que actuar en muchas palancas, no solamente la palanca técnica, que es donde está el reto, ¿no? Y un poco, pues, por supuesto, hay que pensar desde la tecnología, pero también desde más ámbitos. Por eso era mi cara de la legislación. Perdona, Pali. No sé si Ana quería decir algo. No, yo me preguntaba que la legislación, ¿a qué nivel era? ¿A qué nivel es autonómico, europeo, mundial? Tenemos estrategias europeas, tenemos estrategias extrapoladas en el ámbito nacional, después tenemos legislación autonómica que ya se está consolidando, tanto por ejemplo en la Comunidad de Madrid, en Andalucía, ya la hemos aterrizado, aquí en Madrid se está trabajando en ella, se están trabajando. Pero solamente por hacer un apunte, nosotros sí tenemos, las instituciones sí tienen estrategias de sostenibilidad y las miden. La clave ahora es cómo migrar las políticas, por ejemplo, en el sistema portuario, que tiene una cultura de medición de la sostenibilidad muy amplia, migrarla a una medición en la economía circular, porque la sostenibilidad, tal y como está definida ahora mismo, es lineal, pero la economía circular cambia el paradigma. ¿Y cómo hacemos esa transición suave? No podemos estar cambiando de mindset cada 10 años, ¿no? Ahora, ¿cómo facilitamos esa adaptación al cambio, ¿no? ¿Cómo trabajamos aquí para hacer eso eficiente? Ahora mismo estamos en un punto que antes es economía del reciclaje.
Exacto. Y entonces Que no es lo mismo. No es lo mismo, o sea, es un pasito, pero es un pasito que normalmente no está cerrando el bucle, no es regenerativo. Lo que pasa es que la mayoría de las legislaciones te dicen que hay que medir, pero no lo dicen qué hay que medir. Lo que hay que medir, ¿qué mides? La cantidad de residuos, la cantidad de material reciclable que metes en el producto, la cantidad de energía verde, o sea, es lo que todavía está por decidir, y hay muchas organizaciones que están haciendo, bueno, pues sus indicadores, y claro, también los están adaptando a sus datos, a lo que ellos puedan aportar, ¿no? Entonces no hay como indicadores objetivos, ¿no? Algo que te objetivice todavía. Corrígeme, Sí, Rafa, yo por mi parte no, pero coincido, yo creo que José Juan iba a hacer una aportación. No, iba a decir dos cosas. Bueno, estoy totalmente de acuerdo. Hay que intentar que la legislación recoja los indicadores o la forma de medir la circularidad. No hay otra forma de hacerlo, desde mi punto de vista. Pero yo voy a ser muy tajante, hace falta mucho dinero. Esto no es gratis. Hace falta mucho dinero para que las empresas grandes se están transformando, porque hay alguna legislación que ya les cuesta hacerlo, el tema de eficiencia energética, el tema de recuperación de agua. Ayer estuve de visita en Danone, por cierto, una fantástica visita en una fábrica muy automatizada, muy interesante, y ellos, su objetivo, tienen un pozo y sacan agua del pozo, el 40% del agua que necesitan, el otro 50% lo sacan del canal, pero su objetivo en 5 años es tener completamente circularizado el uso del agua, ¿vale? O sea, las empresas grandes no van a necesitar ayuda y tienen los medios económicos para implementar la tecnología que necesitan para hacer ese cambio. medios económicos y personal. Exacto. Y dedican recursos en general, recursos económicos y recursos de personal. Pero a las empresas pequeñas que quieren jugar un papel en este escenario en el que no digo las empresas nuevas, las emprendedoras que esas ya van a nacer con la tecnología puesta. Yo digo las empresas que están funcionando ahora y que si no se transforman van a desaparecer. Porque esto es una frase que yo estoy harto de oír en todos los foros que llevo asistiendo en Industria 4.0 desde el año 2008. Si no hay transformación digital, desapareceréis, como desaparecieron los que no compraron máquinas de vapor, los que no compraron motor eléctrico y los que no compraron robots en las anteriores. O sea que hay que transformarse, estamos todos de acuerdo, pero la cuestión es que para una empresa pequeña es dificilísimo transformarse. En España hay una iniciativa que se llama Industria Conectada, en la que yo empecé a ir a las reuniones y ya me cansé porque eso no era nada, ¿vale? No funcionaba y no arrancaba, en la que lo único que se hablaba es de cosas etéreas. No había dinero encima de la mesa, que es lo que hay en Alemania, que es lo que hay en Estados Unidos o que es lo que hay en China, para desarrollar proyectos concretos en empresas de tamaño pequeño y mediano, que además es el tejido español. O sea que faltan medios y falta mucho dinero. Y ahora en elecciones a mí me agradecería que hablaran de industria conectada en vez de hablar de otras cosas. Siento sacar el tema. Industria conectada es porque se llama así en España. Industria conectada porque Telefónica lideraba el grupo, entonces claro, todos arriban en las pasos arriba. Industria conectada en vez de industria 4.0. Si me permites, Juan, desde mi punto de vista, yo reconozco mi absoluta ignorancia en la legislación. Pero hay una frase que es como un dogma de fe en el mundo de los emprendedores, y es que la cultura se merienda la estrategia. Es decir, y desde mi punto de vista, el cambio de transformación es decir, no podemos decir que en Europa no haya dinero, no podemos decir que no haya recursos. Sí, Europa Occidental, probablemente junto con Canadá, es el mejor sitio del planeta para, pues yo no sé, para tener tu familia, para progresar y criar a tus hijos. Pero culturalmente la sociedad tampoco lo está empujando. Y eso probablemente sea también porque en Europa vivimos muy bien. Vivimos muy bien. Entonces, no hay como un 5 veces mejor de lo que deberíamos de vivir. Porque tenemos una biocapacidad. Tenemos una biocapacidad Las mujeres españolas viven tanto como las mujeres japonesas, que parecía como inalcanzable esa cifra. O sea, es decir, y en el fondo
culturalmente le podemos echar la culpa a la legislación, le podemos echar la culpa a que las empresas no ponen dinero, le podemos echar la culpa a que las universidades no evolucionan. Bueno, aquí es un ejemplo de que sí que evolucionan, pero podemos echar la culpa a un montón de cosas, pero en el fondo, culturalmente, es que vivimos muy bien. Ahí es donde está el eje de las personas, que como viene ahí, cuando hablamos de transformación digital o de economía circular, hay un eje fundamental que son las personas, y yo normalmente se olvida. Se habla de tecnología, se habla de, por Dios, esto va de cambiar la forma de pensar de las personas, ¿no? Va de cambiar, ¿no? Por eso creo que ahí se nos olvida. Sí. Quiero decir una... Te obligo, Rafa, que se tiene que ir, porque tiene clase ahora. Así Sí, que... doy una conferencia, tengo una cosa en... Nos abandonas No te dejamos, y... Me da muchísima lástima porque el debate está muy vivo, pero os tengo que dejar. Gracias por estar. Yo quería hacer un comentario. De hecho, bueno, el otro día teníamos en clase con los alumnos, de hecho hay alumnas aquí, por ejemplo, o sea, respecto al cambio personal, ¿no? Al autoliderazgo, ¿no? En clase hablábamos de, oye, parece, o sea, que bueno, o sea, que como personas individuales, ¿no? Hay que ir en bicicleta a todos sitios, vivas donde vivas, no puedes usar nada que tenga cuero, tienes que comprar lo orgánico que te cuesta 2 y 3 veces más, lo mismo con la ropa. Claro, un poco, o sea, yo creo que al final todo empieza por, yo creo que de alguna manera todos estamos convencidos de, bueno, pues, de que lo que es positivo para el medio ambiente también es positivo para nosotros. Creo que falta, o sea, si todos tuviéramos, hablamos, oye, si tú tienes entre plátano y banana, si los dos costaran igual o más o menos, o más caro, ¿qué te comprarías? Pues, el plátano cultivado en Madrid sin piedra, ¿sabes? Y así con todo, ¿no? Entonces, claro, yo creo que al final creo que no todo empieza de manera individual, o sea, de alguna manera sí, pero de otra manera no. Creo que debemos ir como, ¿cómo decirlo?, como multidimensional y además a la vez. O sea, yo como persona individual me encantaría tener a mi disposición todos estos que os comento por el mismo precio más o menos, pues oye, y al final seríamos todos súper ecológicos y esto, ¿no? Luego otro tema que quería comentar también es que hemos hablado de lo importante que es el ecodiseño, y aquí la normativa es verdad que es muy limitada. O sea, de lo poco que me acuerdo ahora mismo de lo que leí hace unas cuantas semanas ya, todo se refiere a productos electrónicos, como pues eso, que la televisión no sé qué se apaga automáticamente para no gastar, o sea, pero es muy limitado. O sea, no hablamos, por ejemplo, de que va a haber una obligación, pero además no desde ahora, o sea, tendría que estar esto ya vigente desde hace muchos años, diseñar para separar cada componente, para saber qué hacer con cada componente y generar esa simbiosis industrial que creo que es tan necesaria, ¿no?, en este trabajo multidimensional, todos a la vez. O sea, creo que el problema que tenemos ahora mismo precisamente es eso. Los diseños son muy complicados para separar, cuesta un dineral y bueno, es muy complicado. Entonces yo creo que la normativa, yo creo que un primer paso sería ecodiseño real y de ahí ver qué metodología tiene que haber para que de ese residuo las distintas industrias se aprovechen y luego los nuevos productos o materias, llamémoslas primas o como queráis llamarlas, o secundarias o lo que sea, se obtengan, bueno, pues que las diferentes industrias de toda la cadena al final realmente exista, vayamos hacia esa simbiosis. Y nada, esto y luego Saúl. Solo por complementar muy brevemente lo que comentaba Lucía, efectivamente el ecodiseño es un aspecto fundamental de la economía circular. Sabemos que a lo mejor lo podemos plantear para el programa más adelante, que está redactándose una nueva directiva de ecodiseño a nivel Comisión Europea, y tuvimos una charla hace una asignatura en diciembre, vino un experto del Ministerio de Industria a hablar de la nueva directiva de ecodiseño. Efectivamente incorpora, porque lo que había hasta ahora era ecodiseño de central de eficiencia energética.
Sí, básicamente, ¿no? Entonces ahora ya incorpora el tema de materiales, pero aún así esta directiva, a mi juicio, es que se queda un poco corta porque no aborda el problema del cambio en el modelo de negocio. Es decir, puedes para diseñar para la separación, típicamente irá vinculado con la servitización, y eso ya aparece. O sea, ¿qué quiero decir? Que bueno, estamos en... digamos que vamos 2 vagones detrás de lo que en realidad se proponga, ¿no? Como para impulsar ese cambio, pero bueno, vendrá, ¿no? Y... Por eso veo cómo se van a tardar. Recuerdo de lo de Danone de ayer, porque precisamente se me ocurrió al ver cómo hacen los vasitos, ¿vale? El vasito lleva la publicidad por fuera, eso es un inconveniente gordísimo a la hora de separar, ¿vale? Es una lámina de poliestireno, embuten, digamos, es termoconformado lo que hacen y directamente llenan en la misma línea. La máquina es extremadamente complicada porque la etiqueta la tienen que poner en un molde que tiene vacío para poner la etiqueta por fuera, ¿vale? Y los moldes tienen que ir rotando encima de un molde que recibe la parte central del vasito en la parte de arriba. Sería todo mucho más fácil si en vez de poner solo pusiera Danone abajo. Pero claro, es que si tú no pones la película de moda en la etiqueta del yogur, no lo vendes. Porque encima Danone, como es de leche buena, o sea, no es de leche en polvo, es más caro. ¿Vale? El pack de 4 te cuesta 1,35 € cuando el pack de Carrefour de marca blanca o de Mercadona de marca blanca, por quitar a todos los supermercados, es de 0,39 o de 0,89, perdón. Entonces el problema es ese, que hay una parte de marketing que también es muy difícil de eliminar de nuestros productos y que la llevamos de forma inherente en el producto y que es muy difícil, complica muchísimo el proceso de fabricación, encarece muchísimo el producto además, sí, con el único objetivo de que lleguen al vendedor, al supermercado final, al lineal, que no me salía la palabra, y el niño pequeño vea el dibujo ahí de Ant-Man, de las hormigas o de Disney correspondiente y compre el pack de yogures, porque solamente ese es el objetivo. Quizá eso es lo que hay que replantearse y a lo mejor incluso normalizarlo. Eso es muy clásico. Las cervezas, por ejemplo, no tienen una base estándar, pero el marketing tiene mucha fortaleza y también tiene sus funciones. Entonces sé que eso no es tan sencillo como pensar más cargados el marketing. Y además, claro, ¿no? Es que si te cargas el marketing, te cargas la competencia, en plumazo, porque claro, Danone vende 40% de los yogures. Todos queremos ir al supermercado de diversidad. 40% de los yogures en España, que es una cota de mercado importante. Ahí por decir, es una pequeña apunte, por ejemplo, desde Fab Lab, si los etiquetados a lo mejor fueran con Portela, cosa con grabados láser, bueno, pues ahí, yo barriendo un poco para verlo. No, a la cadena que produce. 20.000 toneladas de yogur al año. Un poco por retomar el mensaje de Lucía, creo que es importante ser consciente de que las decisiones de sostenibilidad nunca son sencillas. Hace falta muchísima información técnica para decidir qué acciones, si la opción A y la opción B son más sostenibles o no, es que depende de muchos factores, de dónde se haya fabricado, de con qué método de producción, cómo sea su logística inversa. Es decir, un envase desechable en una isla a lo mejor puede ser el envase más sostenible comparado con un retornable. Entonces, no es fácil trasladar esa información a los consumidores y ahí se aprovechan mucho las marcas para hacer ecofolclore, ¿no? Greenwashing. Entonces, y eso es lo que vivimos, vivimos en el ecofolclore, ¿no? ¿Es sostenible? Bueno, es decir, ¿cómo podemos ser que es más sostenible? Es complicado de saber. Hace falta mucha información técnica que un estudiante de ingeniería industrial muchas veces no es capaz, pero los ingenieros sabemos, de distinguir qué es más sostenible que no. Entonces ahí hay mucho debate en torno a si debería haber una etiqueta de una regulación y la pregunta es, ¿podría el Ministerio de Transición Ecológica con sus poquitos funcionarios acordar esa tarea? Pues probablemente no. Entonces no es fácil, la gobernanza que ha puesto ahí con la cuadriga es donde viene la dificultad, ¿no? No es evidente. Entonces, en fin, yo no tengo claro si es la banana un plátano más sostenible, depende, la solución siempre depende, ¿no? Claro, si miras a la huella de carbono, ¿no? No depende, si tú estás debajo de la banana es más sostenible. Claro, sí, por eso, o sea, que tenemos las bananas aquí en la de casa, pues estupendo, pero claro. José María.
No, yo solo una apunte que para el tema de la sostenibilidad y la economía circular, lo único que hay que ver es con la obsolescencia programada, que no se ha dicho ni pero yo soy un paladín de mantener las cosas hasta que se desintegran por su... se desintegran o la ley los lo prohíbe, ¿no? Que eso es el cambio tiene que ser personal, como decís vosotros, del liderazgo interior. Les ha ido Fanny, pero hablaba ahí de que tienen la educación, dado por la parte que más me atañe como profesor, de enfocado a reto, y de ahí la educación experiencial, no sé cómo esta palabra, me suena yankee, la cuestión es que sí, bueno, pues ahí nos encontramos que el primer problema es la legislación la que permite que haya obsolescencia programada, la legislación la que permite, porque nos obligue que tengamos que dar una educación enciclopédica para pasar palabras, está muy bien, pero para hacer cosas no vale tanto. La cuestión que a ver si empezamos a movilizarnos desde el interiormente personal para empezar a movilizar el paradigma Pandau tan habla, pero que tiene que ir a la vez, es decir, ¿de qué me sirve yo motivar a la gente si o haces este examen o no vas? ¿Y para qué me sirve hacer un ecodiseño si luego va a durar 3 meses? Y no se puede reparar. Y bueno, y luego está la parte de que había unas startups que fueran al reciclaje, a la reparación de los... O sea, muy de ciencia del Internet de las cosas 5.0, 5.7. Pero luego el reparar el horno está todavía en mantillas. Muchas gracias por dejarme hablar. Es que me tengo que ir al médico. No sé si nos estamos retrasando. Bueno, voy a cambiar lo que iba a decir porque con todo esto... No, son unas pequeñas reflexiones por si ayudan, ¿no? Experiencias de clase, y tesis, etcétera, cosas, ¿no? Relacionadas con todo esto. Bueno, me ha sorprendido lo que habéis dicho, que estamos en la sociedad del reciclaje, ¿no? Ojalá. O sea, claro, es que si vamos de la sociedad, el paradigma de mi generación, cuando yo siempre estaba en las aulas, maximizar beneficios, que ha sido horrible, nos ha llevado, no nos ha llevado. Yo cuando entro en clase para estas cosas pido perdón a todos mis alumnos, no tengo ningún problema. Perdón por mi generación y lo que hemos hecho. Cuando hablo de cualquier tema de esto, lo hago todos los días, ¿no? Entonces, bueno, ojalá estemos en eso. Me apoyo mi discurso, a ver, tengo la suerte de dar, por ejemplo, una escuela de negocios muy importante, orientada a maximizar beneficios de siempre, y llevo allí, no me han hecho todavía, llevo 7 años, diciendo siempre que empiezo todo business as usual is not an option, ¿no? Empiezo sin las clases, ya llevo 7 años, pues. Y confían en mí. Gente con mucha relación internacional, sobre todo con espíritu crítico, es gente de clases acomodadas que han viajado por todo el mundo, que les va bien, les va bien y tal. Y entonces es muy interesante porque analizamos Danones, no quiero decir compañías, les elijo a ellos que analicen una compañía, la que quieran, y vamos a analizar, venga, vamos a ver qué hay de esto, ¿no? Entonces súper interesante porque claro, hay los claros oscuros tremendos, ¿no? Entonces muy bien hay cosas que se publicitan, que se comunican, pero luego en la esencia de la realidad, si se analiza bien, pues hay cosas que no hay que cambiar. Y me gusta mucho porque, bueno, por una parte optimista, ¿no? Veo que hay un cambio en ellos, cada vez les importa más en ellos. Me han pedido que, por favor, 15 horas que tengo en los cursos, que les comente 800 cosas más que las COPs, las conferencias de las partes, qué pasa, ¿no? Qué ha pasado, qué no sé qué tal, que quieren analizar cuantitativamente lo que dice Ruth, el ciclo de vida, que es muy complicado. Tenemos uno de los mejores, tenemos expertos buenísimos en nuestra escuela que trabajan con el ayuntamiento, por cierto, en calidad de aire, etcétera. Y tuvimos una chica en Ingenia espléndida con una compañía Quantis suiza que se dedica a analizar qué está bien, qué está mal, qué no, cuánto es la banana, cuánto es el plátano, ¿no? Y siempre dicen, depende. Entonces, quedaros con depende. Es tan complicado que nos quedamos con depende. Pues depende, igual que el coche eléctrico no es igual que aquí que en Polonia, por razones obvias, ¿no? Por el mix de generación allí, ¿no? Lo vamos a enchufar, entonces no tiene nada que ver si lo hacemos aquí, en otro país, etc. Es muy complicado. Entonces yo quería poner en reflexión en eso, que ojalá estemos en la cultura del reciclaje. Yo creo que sí, que la velocidad tal, alguien que no está en esa cultura ya no es competitivo. Pero claro, pero el paso de la economía circular es que eso está muy disruptivo. No puedo estar conforme. Yo ya me conformaría que ojalá la cultura orientada al reciclaje, o sea, funcionando bien a nivel global, y luego saltar a lo de esto. Y luego normativamente, que si hemos trabajado Ramiro y yo en proyectos que hacemos economía circular,
nuestra asignatura de proyectos es una chorradita, ¿eh? Un semestre, bueno, a ver, No, que bueno, no está mal, pero hacer una planta industrial, estudio de viabilidad, un poco de ingeniería, tal, etc. ¿no? En todos los casos ya este año lo hacemos en economía circular. Entonces lo que sí sé es que las autonomías sí subvencionan, porque les hacemos que se busque la vida un poco, a ver, para la viabilidad, cómo sería si todas las autonomías tienen algo de soporte, de apoyo, de subvenciones a proyectos de economía circular. O sea, algo hay. Supongo que no es mucho, pero algo hay, ¿no? Pero eso, que ojalá, para mi reflexión es, ya concluyo, el cambio es a la sociedad orientada al reciclaje, ojalá, bien asentada, y bien esto. Después ya, bueno, supongo que todos estudios la ponen, estos entornos BINI, ¿no? Pero que el cambio cultural también es de nosotros, por supuesto, como consumidores y todo. Y quiero percibir alguna luz, creo percibir de la gente joven, las nuevas generaciones, creo percibir algo que no veía hace 5 años o 6. Claro, la verdad es que ya habéis prácticamente planteado y contestado a... Seguimos la conversación con las cervezas. Quería hacer una cosa, una curiosidad. Yo me preguntaba de qué manera se puede llegar efectivamente a todos y cada uno de los miembros de la sociedad, que en el fondo son votantes. Y sí, son votantes o futuros votantes, ¿sabes? Desde la educación inicial, ¿no? Ese salto es el que yo veo muy complicado, porque a mi alrededor soy la persona más extraña del universo. O sea, cada vez que le preguntan a mi hija a qué se dedica su padre, vamos, o sea, soy el bicho más raro del universo, ¿no? Porque no, es que hace esto, hace lo otro, y la gente la mira como si fuese un extraterrestre. Dice que lo de la economía circular y todo esto que estamos aquí hablando, estamos hablando de gente que está súper mega formada, internacional y a nivel estatal. Todos vosotros sois investigadores, sois tal. En fin, aquí hay unos cerebros privilegiados, es un sector, digamos, de la sociedad muy sesgado, ¿no? Pero ¿de qué manera se llega al votante para poder producir el cambio que es necesario? ¿De qué manera se llega a esas personas que en el futuro van a poder sostener todo esto? Ese salto es el que no lo veo. Había una startup, por curiosidad, una startup que no pertenece a ningún programa de los nuestros, que me estuvo contando, bueno, voy a resumirlo porque si no nos vamos. Me estuvo contando un rollo tremendo acerca de lo que hacía. Precisamente esto lo cuento como curiosidad. Al final el resumen es que a lo que se dedicaba era a manipular la opinión pública, pero a nivel positivo. A nivel positivo, para poder decir, mira, no nos da tiempo a llegar al 2030, es imposible, los objetivos de ODS son estupendos, pero no nos da tiempo, o sea, que vamos fatal. Entonces, ellos veían que hacía falta un catalizador, y entonces lo que hacían era manipular, o sea, no es una estrategia tremenda, un rollo tremendo que me contaron, pero al final lo era manipular a la gente para que puedas convencerse de todo esto así, y que ya directamente desde sus casas se pongan como locos a hablar a sus hijos, a hablar a sus vecinos, a efectivamente ejecutar todo este tipo de pautas que efectivamente es a nivel global. O sea, tiene que ser una cosa tan transversal que afecta absolutamente a todo, y como decía tiene que ser completamente al revés. Pues si no, no funciona. Si no, no va a funcionar nunca. Siempre son como uno que se sale, como se sale y puedo utilizarlo políticamente para meterme con el que lo ha hecho, pues salgo contra él, baja otra vez en los siguientes 4 años. Solo pienso con medida de 4 años, nada más. Si no, no hago nada. Entonces, por eso yo quería preguntar, ¿de qué manera podemos saltarnos todo esto? Salvo lo de la manipulación, que a mí no sé si me parecía algo. Los dos tenéis la mano de eso. Bueno, yo la verdad es que iba un poco, pero bueno, creo que tiene que ver con ese tema. Yo creo que hay que aceptar la responsabilidad de todo. Es decir, mayores, jóvenes, es decir, a mí, yo sinceramente decimos, vemos cambios en los jóvenes, pero sí y no. Es decir, hay startups de jóvenes de ropa sostenible y sin embargo la firma de ropa que más ha crecido en el mundo es Shein y la consumen los jóvenes. Es decir, todos tenemos como nuestra responsabilidad. Es una marca china. Ángel no está. No tienes hija. Espero Ángel, que alguno de tus estudiantes también te pida perdón por llevar una prenda Shein alguna vez. Porque bueno, esto admitiría muchos matices. Pero soluciones, lo que aprendemos, es decir, si es que
En la universidad, al final, lo que crece es normalmente lo mejor para el colectivo. Así que al final lo que hay que hacer es destacar a nuestros campeones, destacar a la gente que lo está haciendo bien y sobre todo dejar un poco que funcionen aquellas iniciativas que tienen mayor impacto. Para mí esa es la solución. Para mí, yo comparto completamente con Aristides una frase que ha dicho que se repite mucho, que es que la cultura es la muerte de cualquier estrategia. El problema aquí es cómo cambiar la cultura. La cultura, la diferencia entre una estrategia es que la diseña alguien, normalmente un político, para que los demás desarrollen esa estrategia o la lleven a cabo. Pero si no hay cultura de las personas, bueno, porque no se queda en una estrategia. El problema es llegar a desarrollar esa cultura. O sea, ahora mismo faltan medios. Yo sé que mis alumnos cuando digo que soy boomer y me crié, vamos, yo empecé viendo tele solo y 2 canales, ¿vale? Y a mí me encantaba ver las 2 porque había reportajes de cosas que ahora no existen. Y yo aprendí mucho de lo que sé. Mi cultura, gran parte de mi cultura general se la debo a la tele y estoy orgulloso de ello, lo digo, bueno, también he leído, pero fundamentalmente he visto tele, ¿vale? Los chicos de ahora no ven tele, a duras penas ven internet, el concepto que tenemos, digamos, la gente de mi generación de internet, no leen nada, algo que pase de 2 párrafos y luego su formato ideal es el TikTok, que es un vídeo de 1 minuto, ¿no? Si no me equivoco. Yo el otro día me conecté por primera vez a TikTok porque Luis Prado tiene una cosa preciosa, me lo dijo la estratega de comunicación de la escuela, y es verdad que TikTok tiene una cosa de Luis Prado espectacular. Entonces, es muy difícil generar cultura de ningún tipo si no consigues que la cultura entre por algún canal. Pero ya no te digo los canales habituales del chico joven. Si nosotros queremos llegar ahí, tenemos que llegar por el canal, porque si vamos por otro canal no lo verán. Si a mí no me entraba por la 2 no lo veía, ¿vale? Entonces es que ese es el problema. Tienes que intentar generar cultura. La gente es muy difícil, es dificilísimo. A mí me parece lo más costoso cambiar un poco la manera de ver esto. Pero yo creo que no soy muy pesimista, creo que poco a poco va calando, poco a poco se destacan a los campeones, se les pone el foco a las empresas que lo hacen bien, a los que hacen ecofolclore, que me ha encantado, y si tú pones el foco en eso, al final la gente va a acabar entendiendo que ahí está bueno, que ese es el mensaje. Los que para todos estamos aquí en canal TikTok 10. Me encantaría. Llevo mucho tiempo insistiendo para que la escuela tenga canal TikTok. Dedicarnos solo al canal TikTok. Últimamente en mis clases yo tengo alumnos de diseño de producto, diseño de moda, tengo alumnos de gráfico y de interiorismo. Entonces, a lo mejor hay cierto pesimismo en cuanto a salidas laborales. Yo no sé si en ingeniería esto está pasando. Creo que en cuanto a pasar serían en mucha menor medida que los sectores que os estoy comentando. Entonces mis alumnos muchas veces les veo como, bueno, sí, joder, es que está todo muy difícil. Veo bastante un poco resignación y bueno, un poco de pesimismo, ¿no? Entonces yo les digo, bueno, enfocaros por las tecnologías, o sea, tienes que dominar las tecnologías, iros también por el tema de la economía circular y demás. O sea, vosotros como especialistas en economía circular y hablando de destrezas para este cambio circular, ¿qué le diríais al perfil de alumno que os estoy comentando? O sea, que haga industriales. A ver, aquí al final es, de verdad, yo me muevo casi siempre en el ABC. Es como, siempre que hay que tener algo de paciencia, hay que tener algo de resistencia a la frustración también.
Todos hemos tenido también estas etapas de becarios, trabajando como un consultor senior, cobrando muy poquito, y es como, ¿has encontrado algo que te apasiona? Eso es el primer punto. Pues si no te apasiona lo que estás haciendo, digamos que partimos mal de entrada. ¿Has encontrado lo que te apasiona? ¿Te estás formando en eso que te apasiona? Es decir, estás adquiriendo conocimientos que van a implicar que cambies, que cambie un poco, que generes un mayor impacto alrededor de eso que realmente te gusta. Y por último, ¿eres capaz de ver la visión del impacto que vas a generar? Para mí esos 3 circulitos, esa intersección es como el punto perfecto para como superar esa frustración. Y os recuerdo antes lo que os decía, alrededor de esos 3 circulitos tiene que haber un circulito que en Europa creo que no tenemos a fecha de hoy, que es el tener hambre, no tengo un plan B. Es decir, este es mi plan A y voy a por él. Evidentemente no en plan tozudez, no en plan de llevo como si fuese, ¿no?, el universitario de la tuna que lleva 20 años y todavía no estamos hablando de eso, pero ¿es tu plan A por el plan A? Si realmente se cumple, que has encontrado lo que te apasiona, te estás formando en ello y tienes una visión de cómo puedes generar un impacto. Para mí es una buena regla, muy sencilla, que se dibuja y lo aprendí de un emprendedor. O sea, no es una... No, el tema del hambre, de tener hambre, ¿no? Eso es importantísimo. Eso es. Muy gracias a vosotros por este rato que nos habéis dedicado. Yo os invitaría otra vez. Vamos a daros un poquito más de tiempo, ¿no? Y muchas más gracias a todos vosotros y seguimos con el debate. Ahí, si queréis escuchar para hablar.